Continuamos entonces con la segunda parte y final del seminario Futuro de las Concesiones a 21 años de su inicio, organizado por CLAPES UC. A continuación, presentamos a ustedes a don Rafael Gómez del Río Sanz Hernans, director general de SACIR Concesiones. Buenos días a todos. No sé si se me escucha bien. ¿No? Ahora mejor. Perfecto. Muy bien. Pues yo quería hablar acerca de la experiencia que tiene SACIR Concesiones en el país. Y para empezar, pues me gustaría presentar un poquito de dónde viene el grupo. El grupo SACIR surge a partir de una fusión con Vallehermoso. Y bueno, pues esto es un poquito más cerca, así. Perfecto. Perfecto. Bueno, esta es una presentación de lo que es el grupo, pero vamos a entrar un poquito en materia. SACIR Concesiones actualmente está presente en España, Irlanda, Portugal, Chile, Perú e Italia. Aproximadamente tenemos 33 activos, de los cuales 24 están en operación y 9 contratos de ellos están en la etapa de construcción. Casualmente, la mayoría de todos los contratos en etapa de construcción, pues la mayoría de ellos se encuentran actualmente en Chile. Bueno, aquí tenemos una pequeña presentación de cuándo empezó SACIR Concesiones en Chile. SACIR Concesiones en Chile arrancó en 1997 con el contrato de los vinos La Serena. Posteriormente, en ese mismo año, fue adjudicatario de Puerto Montt, para posteriormente en el 98 la Ruta 68, en el 2000 Red Litoral Central, en el 2001 Vespucio Sur, 2003 Acceso Nororiente, 2009 Vallanar Caldera, 2011 Concepción Cabrero, rutas de acceso a Iquique en ese mismo ejercicio, en el 12 La Serena Vallenar, en el 13 Hospital de Antofagasta y Ovalle La Serena, para terminar en el 2014 con Vespucio Nororiente. Bueno, el total de los kilómetros que ha construido SACIR en el país son del orden de 1.315 kilómetros con una inversión aproximada de 5.200 millones de dólares. Vamos a entrar un poquito en el centro de lo que es la presentación, que es el contrato de concesión y los riesgos asociados al mismo, básicamente durante la etapa de construcción. En los contratos de concesión tenemos una serie de riesgos, de los cuales hemos destacado los más importantes, empezando por los riesgos expropiatorios, los ambientales, cambios de servicio, financieros, de ingresos y aprobaciones normativas. Bueno, aquí tenemos pues, un pequeño antecedente de cómo estaban constituidos o cómo estaban estructurados este tipo de contratos. O sea, pues tenemos en general todos los contratos con los ingresos mínimos garantizados, y al principio de los contratos pues no existía el valor presente de los ingresos. Había alguno que tenía subsidio y otro que no tenía subsidio. Entonces, en general, eso vendrá a colación con posterioridad a la hora de ver cuál es la mejor estructura a la hora de financiar este tipo de proyectos. Bueno, yo quería hacer un pequeño repaso de cómo han evolucionado los riesgos ambientales en los contratos de construcción. En los primeros contratos de construcción, empezamos por los vilos, y hasta la Ruta 68, en el año 98, pues en principio no había ninguna situación de mitigación ambiental. O sea, no había, en principio no se hacía nada de los proyectos y a partir de ahí se ejecutaban los mismos. Posteriormente, a partir del reglamento, pues se transfieren los riesgos al concesionario, donde tiene el riesgo de tramitar la RCA con todos los sobrecostes medioambientales que eso implica. Esto ha ido evolucionando de tal manera que las medidas de mitigación ambiental, pues de alguna forma se han ido trasladando los riesgos, hasta llegar a una posición que es a partir del año 2009, en el cual la RCA se emitía previa licitación. Y luego, posteriormente, el concesionario pues asumía los sobrecostes de esas medidas de mitigación ambiental que eran conocidas de antemano, con lo cual ese riesgo pues, se transmitía de una forma razonable. A partir de ahí,
pues por un tema de rapidez a la hora de licitar estos proyectos, pues empieza a cambiar otra vez la situación y vuelve a revertir el riesgo de la tramitación de la RCA a la sociedad concesionaria, con lo que en el último contrato pues llegamos a una situación, pues desde nuestro punto de vista, que no tiene mucha lógica, ¿no? Que es que la RCA sea totalmente asumida por la sociedad concesionaria. Esa tramitación de la RCA, además, con unos tiempos de 24 meses para la obtención y superando un monto determinado que puedan dar origen a la resolución del contrato, pues pensamos que no es la forma más eficiente en la cual se debe construir la colaboración público-privada. Y me refiero al contrato de Vespucio Oriente. Luego, cómo han evolucionado los riesgos de expropiación. En general, los riesgos de expropiación, al principio, pues los montos de expropiación siempre han estado definidos en el contrato. En la primera etapa no estaban definidos cuáles eran los plazos de los mismos, para luego, posteriormente, definir esos plazos de una manera razonable con el contrato de trabajo, con el contrato de concesión y el programa de trabajo. Entonces, en general, esa distribución de riesgos parece una distribución razonable, si bien existen determinadas situaciones en las cuales, en un momento determinado, el concesionario se ve comprometido a reprogramar todo el programa de trabajo, supeditado al cumplimiento por parte de la Administración de toda la etapa de expropiación. Bueno, en general, ese tipo de reprogramaciones, pues dependiendo, ya sean las regiones, ya sea en el norte o ya sea en el sur, tiene unas complicaciones o tiene otras, pero en general se puede llegar a ajustar, lo cual no quita para que se produzca un sobrecoste a la sociedad concesionaria que luego evidentemente alguien le tiene que resarcir. Pero en principio, con el esquema de expropiaciones que está a día de hoy en los contratos de concesión, pues bueno, pues no es que estemos del todo confortables, pero se puede convivir con un riesgo razonable dentro del mismo. Aquí vamos a entrar a uno de los principales problemas que tienen los concesionarios durante el desarrollo de los proyectos, que es todo el tema del cambio de servicios. Pues aquí también ha pasado por una evaluación o por una evolución diferente, ¿no? En la primera etapa no estaba regulado dentro del contrato, generaban sobrecostes a los concesionarios, los cuales fueron resueltos mediante reclamación. En eso pues tenemos los Vilos, Portomón, la Ruta 68, el Litoral Central. Luego, posteriormente, en las VALI se establece que es el concesionario el que debe coordinarse con la empresa de servicios para que éstas ejecuten las obras. No se indica ningún monto comprometido. Entonces se deja un riesgo abierto, latente, que no tiene mucho sentido. Y luego, posteriormente, se establece un mecanismo de escalonamiento de riesgos en el cual una parte es asumida por la concesionaria y otra parte es compensada por la Administración mediante el BPI, mediante el cálculo del BPI. ¿Qué ocurre con estas situaciones? Pues en general, pues aquí tienes una casuística inmensa. Cuando se trata de líneas eléctricas, pues no suele haber demasiados problemas, pero ya entramos en problemas cuando nos encontramos con situaciones de empresas de abastecimiento de agua, por ejemplo. Entonces, las empresas de abastecimiento de agua lo que pretenden es, a costa de la sociedad concesionaria, mejorar su infraestructura. Son ellos los que desarrollan los proyectos no tienen la calidad exigida por parte del Ministerio para ser aprobados y entramos en una situación de retrasos permanentes y de riesgos que se le está transmitiendo a la sociedad concesionaria. Entonces, esto adicionalmente en muchos contratos lo que provoca es que servicios se incrementen de forma exponencial. O sea, me viene a la cabeza algún contrato en el cual el volumen de los servicios pues, es superior al 30%. Entonces, teniendo en cuenta que la medida de compensación por parte de la Administración se va a trasladar en un plazo mediante un BPI, pues si no se alcanza al final, no tienes la cola suficiente porque el tráfico no va lo suficientemente bien, al final es un riesgo en el cual la concesionaria nunca se ve compensada. Entonces, una cosa es que se aumente o se disminuya el BPI y otra cosa es que el concesionario acabe asumiendo una situación de un desvío de servicio que teóricamente está regulado en la ley. Entonces, lo que no tiene lógica es que algo que viene regulado en la ley, que está dentro de faja fiscal, al final se le traslada el riesgo a la concesionaria y que la respuesta que se tenga es los mejores esfuerzos, pero está dentro del riesgo y ventura de la sociedad concesionaria. Cuando en la ley de carreteras está perfectamente establecida que el cambio de esos servicios tiene que ser a entera carga y costo
del titular del servicio, que es un servicio regulado. Y serán ellos los que tengan que cambiar ese servicio, los que se tengan que dar la vuelta para pedir la compensación de gasto que produce ese cambio de servicio a la Administración y no al revés. Esto en general, ¿qué acaba ocurriendo? Pues acaba provocando que se provoquen demoras indeseables en las puestas en servicio de los contratos, que el concesionario entre en penalización, que se abra un riesgo dentro de los contratos financieros, porque al final tú tienes un escenario en el cual tienes una obligación de la puesta en servicio y, en definitiva, pues que estás sometido a la voluntad de la compañía de seguros de servicios de querer cambiar el servicio en tiempo y forma y por el monto comprometido. Bueno, en relación al tema de los riesgos financieros, pues en general estos contratos en Chile, desde nuestro punto de vista, están bien estructurados, porque presentan unos ingresos mínimos garantizados que en general dan soporte suficiente para cubrir el servicio de la deuda y poder estructurar una financiación, por lo menos en el corto, y luego, una vez que está puesto el activo en servicio, poder pasarlo a largo plazo. Antes de la crisis del 2008, los proyectos eran financiados a través de bonos asegurados por monoliners o por crédito bancario. A partir de la crisis del 2009, pues prácticamente no existen monoliners. Es verdad que con los volúmenes de los contratos que hemos tenido en estos últimos ejercicios, los montos requeridos para financiar pues se han podido financiar en moneda o con banca local, pero también es verdad que ahora viene una serie de proyectos en los cuales el compromiso financiero aumenta de forma significativa, y me viene a la cabeza pues ya sea el aeropuerto o ya sea Vespucio Oriente, ¿no? Ya si sumamos entre el aeropuerto, que serán 700 millones de dólares, y Vespucio Oriente, que son otros casi 1.000, pues yo no sé si el sistema financiero tiene ese recurso lo suficientemente desarrollado como para solamente con un Project Finance poder levantar este tipo de financiaciones. Entonces habrá que buscar algún esquema de financiación mixto, tipo bonos o tipo una situación de estructuración a través de compañías de seguro, de tal manera que los bancos le puedan mitigar el riesgo de construcción a la compañía de seguro. Pero bueno, en definitiva, nosotros pensamos que en Chile uno de los atractivos que tiene precisamente es el componente de los ingresos mínimos garantizados a la hora de financiar los proyectos. Pensamos que está bien pensado, que en general, quitando alguna excepción, como hemos visto antes en Vespucio Sur, donde es verdad que había unos ingresos mínimos garantizados, pero eran de tan poca cuantía que en definitiva no cubrían ni el 50% del servicio a la deuda y se renunció a los mismos, pero en general el esquema de financiación que presentan este tipo de proyectos nosotros pensamos que es el adecuado y es el acertado. Otro tema son incertidumbres que se pueden dar sobre las financiaciones en este tipo de contratos, ¿no? Por las exigencias que puedan venir de Basilea III, en la cual, pues de alguna manera, piden una mayor capitalización de los bancos a la hora de prestar el dinero, ¿no? Y se puede cambiar de alguna forma la ecuación entre el equity y la deuda, de manera que pueda reducir la rentabilidad del accionista o del inversor financiero por mayor apalancamiento de la compañía. Bueno, en general existe un mecanismo de compensación de sobrecostes que se suelen hacer a través del valor presente de los ingresos. Entonces, si el sobrecoste a compensar es muy alto, lo que proporcionalmente al monto del ITC ofertado podría exceder el plazo de la concesión. Eso es lo que hemos estado comentando anteriormente. Si tenemos, por ejemplo, servicios con un 30% adicional de una inversión y tienes un plazo de la concesión en el cual los tráficos pues no se están comportando de acuerdo a lo esperado, pues con esa cola difícilmente eres capaz de levantar una financiación para hacer frente al pago de esos servicios. Luego, también se compensa el plazo por los retrasos en expropiaciones. Esto obliga a cambiar la programación de las obras, generando sobrecostes tanto al concesionario como al constructor. En caso de concesiones a plazo fijo, no se compensa el retraso de inicio de los cobros de los peajes. ¿Por qué? Porque no te acaban empujando la fecha de finalización de los trabajos. En general, si bien existe un mecanismo para compensar sobrecostes por medidas ambientales o cambios de servicios, bueno, pues de alguna manera debería estar perfectamente identificado a la hora de licitar. O sea, yo creo que igual que se hace un esfuerzo a la hora de cuando se identifica cuál es el monto de las expropiaciones y sobre esa cantidad
directamente es el Estado el que asume esas cantidades, exactamente igual se podría arbitrar, ya sea con el tema de los servicios o ya sea con cualquier imprevisto que pueda surgir a lo largo de la vida del contrato en la etapa de construcción. El problema que tiene además es que los contratos financieros tienen poca flexibilidad a la hora de generar adicionales, ya sean por convenios complementarios o ya sea por cambios normativos o ya sea por un incremento adicional de los servicios. Luego hay otros riesgos que me gustaría comentar de forma rápida, aunque no dejan de ser mayores en algunos casos. Entre otros, uno de ellos es el cambio de normativa. El cambio normativo genera un aumento de costes impredecibles. Por ejemplo, normas de diseño. Pues yo siempre pongo un ejemplo. Hoy Vespucio ha salido con un diseño que es un cut and cover. Mañana cambia el reglamento de carreteras y decide que se haga pues, mediante túnel minero. Pues teóricamente con los contratos y con las valis, esa situación que va a producir un coste adicional seguro, pues no está cubierto y es un riesgo entero por parte de la sociedad concesionaria. Entonces, de alguna manera, lo que no tiene lógica es que haya cambios normativos que puedan afectar de forma significativa. Y cuando digo de forma significativa, me refiero a que siempre se habla de forma significativa, pero nunca se cuantifica. O sea, yo creo que todos los concesionarios somos felices si fuéramos capaces de cuantificar a qué le llamamos significativo. El porcentaje que fuera, pero que fuera fijo. O sea, yo no sé si es un 2, es un 5 o es un 10. En cualquier caso, cuando un concesionario prepara su oferta, tiene en cuenta unos imprevistos con un tope máximo en las cuales está de alguna forma acotando su riesgo en el contrato. Entonces, hablamos de norma de diseños, es uno de ellos. Otro, por ejemplo, que últimamente está muy en boga es el tema del cobro de los estacionamientos. Bueno, yo no quiero pensar qué es lo que le puede ocurrir al aeropuerto si en un momento determinado hay un cambio en el cual hay que regalar el aparcamiento. Pues probablemente el negocio no salga adelante. O en un hospital en el cual una parte adicional de los ingresos viene asociado a la rotación y a la generación del aparcamiento, pues estoy pensando en Antofagasta. Si en Antofagasta hay que regalar el aparcamiento, pues probablemente el contrato no sea viable, porque está reduciendo pues casi un 10% los ingresos de la compañía. Entonces pone en riesgo el contrato de concesión. Luego tenemos otros riesgos asociados que no dejan de ser menores, que es lo que está ocurriendo con la demora en la aprobación de las estructuras. O sea, ahora mismo nosotros pues tenemos 7 contratos o 6 contratos en etapa de construcción y Puentes nos tiene que aprobar del orden de 170 estructuras. O sea, hay una limitación de medios y de recursos por parte de la Administración porque no está preparada para hacer frente a esas aprobaciones en unos tiempos tan reducidos y lo que acaba provocando es una devolución sin fin de los proyectos hasta la versión, no sé, la J, la K, la L, ya pierdes la cuenta. Con devoluciones tan absurdas con que la patilla, el pate, situaciones que no tienen lógica para proteger de alguna forma la falta de recursos y de medios que tiene la Administración a la hora de abarcar estos proyectos. Esta situación no deja de ser sorprendente porque luego miramos a la situación de los hospitales y los hospitales, que es una infraestructura que evidentemente si entra en colapso genera mucho más riesgo que cualquier punte en cualquier estructura a lo largo de este país, pues resulta que la aprobación es una aprobación en la cual hay una asistencia técnica que tiene contratada y que dicha aprobación ha requerido, pues no ha llegado a 3 meses. Entonces, una de las cosas que nosotros no terminamos de entender es que si como sociedad concesionaria o como concesionarios, al final del día, nosotros somos los que tenemos que soportar todos los riesgos de expropiaciones, los riesgos, de todo tipo de riesgos, ¿por qué tenemos que venir abocados a una aprobación de estructuras que lo único que hace es demorar los tiempos de puesta en servicio de nuestras infraestructuras? O se dota de recursos al Estado o se contratan asistencias técnicas para que pueda liberar recursos o al final, en definitiva, yo cumplo la normativa existente, diseño mis estructuras, se contrata un externo que las supervise y a partir de ahí las construimos en tiempo y forma y plazo para que la infraestructura se pueda poner a la mayor brevedad. Es uno de los temas que yo he puesto varias veces encima de la mesa y me dicen, no, bueno, es que la ley es así, es que no se puede cambiar.
Yo creo que es una de las reflexiones que hay que hacer, es replantearnos el tema de la aprobación de las estructuras, porque si no, no seremos capaces de tener las infraestructuras que necesitamos en tiempo y forma. Luego hay otros riesgos latentes, como es el cambio de la política de transportes urbanas. Oye, pues me refiero a lo que puede ocurrir el día de mañana con Vespucio Oriente, en la cual pues, la sociedad concesionaria no tiene derecho a compensación porque le hagan encima lo que le quieran hacer, el Transantiago o cualquier tipo de infraestructura, y eso está poniendo en riesgo el contrato de concesión. A ver. Ya por último, voy a las conclusiones. Bueno, yo aquí he intentado hacer un pequeño esquema de dónde pienso, evidentemente yo, a nivel concesionario, de dónde deberían estar los riesgos trasladados. Bueno, yo creo que el riesgo de expropiaciones, en general, se debe volver al esquema donde el riesgo es del Estado, es decir, yo pongo una cantidad y el que expropia es la Administración, y la Administración es, evidentemente, yo financiando una parte la que tiene que asumir ese riesgo. Esta situación ha sido la tradicional en los últimos años y se ha perdido en el último contrato que tenemos, que es en Vespucio. En Vespucio se ha trasladado todo el riesgo de coste y de tiempos de la expropiación a la sociedad concesionaria. El ambiental, bueno, ¿qué decir el ambiental? O sea, yo creo que el ambiental es un trabajo que hay que hacer con carácter previo a una licitación de un contrato, en la cual hay que establecer cuáles son los mecanismos de compensación y en la que la sociedad concesionaria tenga clara de qué manera va a entrar en un contrato y cuáles son las responsabilidades que tiene dentro del mismo. Entonces, dejar abierta algo que no depende de la tramitación de la sociedad concesionaria y ese riesgo, tanto en tiempo como en forma, e incluso dando origen a resolución de los contratos de concesión, pues no parece que sea el mecanismo más razonable de transmisión de riesgos. Luego los financieros, pues yo creo que están bien transferidos. De alguna manera, pues la parte privada está más habituada a asumir todo el tema del riesgo financiero, quitando en algún contrato especial que me pueda venir a la cabeza, como ese ha sido el tema de los hospitales, ¿no? De alguna manera, todo el tema institucional pues ha podido provocar en un momento determinado el cierre de la financiación en tiempo y forma, ¿no? Entonces, ha habido una situación en la cual no tiene lógica que haya un contrato de concesión en la cual al final lo importante es tener un hospital puesto en servicio, y que se haya llevado una situación de un debate de querer bajar todos los hospitales en concesión, y eso al final pues nos ha generado una situación pues tremendamente tensa a la hora de poder cerrar la financiación. Bien, es verdad que bueno, que ha venido de alguna forma imponiéndose el sentido común con el devenir de los tiempos, y al final pues bueno, se han mantenido determinados contratos de hospitales en régimen de concesión. Hay otros que se han caído, pero bueno, por lo menos los que se han mantenido, el apoyo institucional lo ha recibido. Luego tenemos el tema de los riesgos asociados a los cambios de servicio, que en mi opinión es que es un riesgo que tiene que asumir directamente la Administración. La Administración es la que tiene que gestionar y obligar a una compañía de servicios que está regulada al cambio de ese servicio. Luego ya que se le compense o no se le compense, pues bueno, pues es un tema de ley que teóricamente, tal y como está establecida la ley, a día de hoy no tendrían derecho a compensación. Pero sí que pienso que es uno de los riesgos que tiene que estar en el lado de la Administración. El cambio normativo, ya hemos hablado de él, o sea, hay determinados cambios que al final pues pueden provocar la caída de un contrato de concesión, y hay otros que evidentemente yo creo que hay que ser mucho más objetivo y establecer cuáles son las barreras de riesgo que asume cada parte. O sea, no se puede decir que si la afección es significativa o no significativa, porque yo lo que entiendo por significativo puede ser diferente a lo que entienda la Administración por significativo. Y al final, algo que es ambiguo se acaba convirtiendo en un pleito. Entonces, si queremos tener una colaboración público-privada, o establecemos cuáles son las reglas de juego claras y se raya bien la cancha, o si no, lo que estamos generando es una colaboración público-privada para vernos en los tribunales. Y eso, pues, me da la sensación que así no hacemos que el sistema evolucione, que es lo que estamos pensando todos al final. Y luego tenemos otro tipo de riesgos, que son los riesgos asumidos a los ingresos, que bueno, pues en general la sociedad concesionaria, pues bueno, todo el tema de riesgo, aunque acaba afectando en su cuenta de resultados, pero sí puede convivir con él de una forma razonable. Y muchísimas gracias por todo.
Agradecemos la intervención de don Rafael Gómez del Río Sanz Hernández de SACIR Concesiones. A continuación y siguiendo nuestro programa, intervendrá don Diego Sabino, gerente general de Costanera Norte. Buen día a todos, muchísimas gracias por la invitación para exponer en esta presentación de la Universidad Católica. Me pidieron hablar del tema de análisis de la mejora del sistema de concesiones chileno y me voy a permitir hacer un poco una visión de cuál es la situación actual para contar los últimos 25 años de la historia, si bien es verdad que la primera concesión cumple 21 años, pero que es el túnel del Melón, pero la historia empieza para mí en la década de los 90. Hoy la fotografía que podemos ver son 64 contratos y acá lo mostramos dividido en lo que están en operación, lo que están en operación y construcción, lo que están en construcción y dividido por los distintos sectores o segmentos que los diversos programas que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando, fueron estructurando nuestro actual sistema de concesiones. Voy a hablar primero de un periodo, que es la década que va entre el año 1990 y el año 2000, que para mí es el periodo del origen e impulso del sistema de concesiones y el programa de obras. Es una etapa marcada obviamente con la vuelta de la democracia de Chile y la apertura de Chile a los mercados internacionales, en donde se vislumbra un déficit muy fuerte de la infraestructura y se da el inicio al sistema de concesiones con la implementación de una legislación para regularlo, y se trabajó en un programa estratégico de inversiones. Por ejemplo, en esa época, el ministro de la época, que era Carlos Hurtado, en conjunto con Marcial Echenique, desarrollaron un programa estratégico de inversiones para la zona macrozona central, que inclusive varias de las concesiones que después se licitaron se basaron en ese programa, y ahí se da un primer impulso de programas para el desarrollo productivo del país. Se crean programas específicos para potenciar y desarrollar la infraestructura a través del sistema de concesiones, se establecen reglas jurídicas estables y se realizan modificaciones con el objetivo de dar profundidad al mercado financiero. Y ahí empieza entre el año 1991 con la modificación del año 1993 los primeros hitos y las primeras licitaciones. La primera licitación es el túnel del Melón, que ahí hay una paradoja, es un mal proyecto con un buen sponsor. Producto de tener un buen sponsor, es un proyecto que se puede cristalizar, se termina y aún hoy está operando, porque si bien el proyecto no fue lo mejor, sí tuvieron la suerte de obtener un buen sponsor. Luego se licita el Camino a la Madera, el acceso norte a Concepción, la autopista Santiago-San Antonio hacia la ruta 78 y se vislumbra por primera vez que para poder tener un mercado más atractivo había que modificar nuevamente la ley de concesiones y había que hacer algunos refuerzos también en la modificación de la ley de las AFP. Y ahí se arma el primer programa de concesiones, los primeros 4 programas de concesiones que son basilares. El programa de la Ruta 5, que se divide en 8 tramos, que van de La Serena a Puerto Montt, el programa de las concesiones aeroportuarias, en donde se define la política aeroportuaria, con 6 aeropuertos, incluyendo el aeropuerto más importante de la región metropolitana, y se incorpora la gestión de los servicios aeroportuarios al sistema de concesiones. El programa 3 es la concesión de las autopistas urbanas, en donde un proyecto de la década del 60, que era Costanera Norte, se incluye en el programa de las autopistas urbanas, junto con la remodelación de la Norte-Sur, Américo Vespucio, y por último el programa de embalses, que de estos 4 programas fue el único que nunca logró tener un éxito, y ahí lo que se buscaba hacer eran las obras hidráulicas de Illapel en la 6ª región. Se complementa la conectividad a la 5ª región, con la región metropolitana, licitando la ruta 68, está ahí un error ahí en el tipeo, además de la ruta 78. Y luego de ese periodo fructífero del desarrollo de una serie de proyectos, vamos a la época de la materialización de los proyectos, que es entre el año 2000 y 2006. Ahí, producto de un trabajo largo y arduo de una década anterior, se logra adjudicar, construir y que entren en operación en los programas de la Ruta 5, los aeroportuarios de las principales concesiones urbanas, además de varias concesiones de rutas transversales. Como dije anteriormente, no se logró consolidar el programa de embalses. Lo fructífero de este periodo se basa en gran parte en la planificación del trabajo ejecutado en la década anterior, lo que demuestra que los proyectos de infraestructura son una política de Estado. Lo dijo el ministro cuando hizo su disertación y no de un gobierno de turno. Y como dijo el ministro también, que puede ser que el gobierno le quiera poner su color, su impronta, pero no tenemos que olvidarnos que para tener una masa crítica de proyectos tiene que haber un trabajo previo de décadas.
No es factible materializar obras nuevas en líneas con las necesidades de la infraestructura del país si no hay un trabajo previo. En este periodo también se quieren incursionar en nuevos programas, ya sea el programa de infraestructura penitenciaria y el programa de infraestructura para el Transantiago, con las estaciones de transbordo para el Transantiago, las estaciones de intercambio modal de la cisterna y además con los dos corredores viales, que es Santa Rosa y la interconexión vial de Las Rejas. Entran en operaciones el programa de la Ruta 5, los aeropuertos y las concesiones urbanas como el gran evento de este periodo. En el periodo 2006-2014 nos encontramos con un feedback del sistema de concesiones, cuestionamientos, masa crítica. En este periodo se enfrentan temas que estaban latentes en el mundo académico y que se manifiestan con mayor intensidad. Surgen cuestionamientos a las renegociaciones de los contratos, por insuficiencia de los proyectos, a las reclamaciones de las concesionarias y la forma para resolver los conflictos, y al factor de licitación que debía utilizarse preferentemente para adjudicarse los nuevos proyectos. Se modifica la ley de concesiones, regulando la renegociación de contratos, obligación del concesionario a licitar obras, inclusión del concepto de nivel de servicios, se acota la teoría de la imprevisión y se fallan las controversias por derecho y no en equidad. Entre otros cambios, estos son los más sustanciales. En los últimos tiempos hay señales negativas por licitaciones que se deben readjudicar por falla del grupo adjudicatario. La Serena Vallenar, no nos olvidemos que el que licitó no cumplió con su compromiso y dejó que el Estado le ejecutara la boleta de seriedad de oferta y se tuvo que hacer una nueva licitación para asignar entre los otros dos grupos licitantes. Por sponsor con dificultad de constituir garantías, hay un problema que hoy salió en la prensa de Ruta del Loa, que es un problema evidente, que es alguien que constituyó la sociedad, pero le tuvieron que ejecutar la boleta de seriedad de oferta. Y contrato con término anticipado de la concesión por problemas ambientales, Camino de la Fruta. En el cuadro siguiente verán los 5 últimos proyectos de licitación y relicitaciones que hubieron. Aeropuerto Arturo Merino Benítez, 5 grupos licitantes. Ruta G21, desierta. Complejo Fronterizo de los Libertadores, 3 licitantes. Hospital Félix Bulnes, 3 licitantes. Américo Vespucio Oriente, 2 licitantes. Me voy a detener y voy a hacer un análisis complementando un poco la presentación de don Juan Eduardo Saldivia de los principales proyectos que se han licitado en este periodo, los más emblemáticos. Uno, la relicitación del aeropuerto MB. Se enfrenta el proyecto con un plan maestro con resolución de calificación ambiental y con cláusulas gatillo de ampliación de capacidad por aumento de demanda. Para que salten las obras de la ampliación T2+, en la hora H30, que es la hora de mayor demanda a menor demanda, la 30 en la escala de mayor a menor, tiene que haber más de 2.200 vehículos, 2.200 pasajeros en internacionales y 3.200 pasajeros en embarques nacionales. La licitación de obras por ampliación de capacidad tiene que ser a terceros de empresas no relacionadas con el concesionario. Hay extinción anticipada de la concesión a partir del mes 180, plazo de la concesión es por 240 meses, si se comprueba que la capacidad de la infraestructura pública es insuficiente, indemnizando al concesionario y relicitando la concesión con la construcción del terminal T3. En este slide me quise presentar un poco lo que es la capacidad de la infraestructura y lo que percibe el usuario al final como nivel de servicio. Y ahí verán que de alguna manera, como los proyectos de alguna manera se tienen que optimizar desde el punto de vista de su rentabilidad social, siempre se busca el punto óptimo del retorno económico de los proyectos. Y eso lleva que de alguna manera el nivel de servicio esté siempre un poco al límite de lo que es la percepción del usuario como nivel de servicio. Entonces hoy nos encontramos en un aeropuerto que está en la etapa inicial, que todavía no se adjudicó al nuevo concesionario, en el cual el actual concesionario está remodelando las instalaciones del terminal T1, el único existente, que están tanto embarques nacionales como internacionales, en donde el usuario percibe que tiene un mal nivel de servicio. Y esto seguramente va a empeorar de aquí a que terminen las obras de ampliación del T2. Por eso la percepción de él posiblemente pase de D a E, y después en el momento que se inaugure todo el terminal T2, que haya margen disponible de capacidad, ahí el usuario va a percibir que está súper bien, que tiene un nivel de servicio súper bueno. Pero la curva de demanda lo va a pillar y al poco tiempo te va a encontrar que de vuelta el nivel de servicio que va a percibir el usuario va a ser de vuelta relativamente malo hasta que se hagan de vuelta las obras de ampliación. La moraleja de esto es, uno no debe decir como concesionario soy el mejor del mundo cuando estoy en A y tampoco debe decir soy el peor del mundo cuando estoy en D.
es simplemente la evolución lógica de estos proyectos de infraestructura que son siempre licitados y evaluados y desarrollados por el Estado con un concepto de rentabilidad social que esté implícito atrás. Si no, sería muy oneroso para el Estado, salvo que fuéramos Dubái, que desarrollamos un proyecto para 50 millones de pasajeros y nos olvidamos. Siempre vamos a tener una percepción de que estamos súper bien, pero vamos a tener costos de operación súper altos, la población va a pagar costos mucho más caros por utilizar la infraestructura. Y esa es la dura realidad. ¿Qué conclusiones yo saco, por lo menos, de la relicitación del aeropuerto MB? El proyecto de relicitación fue tardía, es un hecho de que tuvieron que extender el plazo con el actual concesionario, por lo cual no se llegó a tiempo con el proyecto para relicitar. Se estableció un mecanismo gatillo para las obras de ampliación y de término anticipado del contrato en el caso de insuficiencia de la obra pública, que es positivo. Se estableció un mecanismo de licitación de las obras de ampliación, excluyendo empresas relacionadas, maximiza la competitividad. No se resuelve el riesgo de las ofertas temerarias en el caso de la licitación de las obras, porque ¿qué hay que hacer si alguien como constructora te presenta un precio que no es realista para hacer? Tenemos que encontrar el mecanismo de cómo rechazar esa oferta y no siempre asignar por el precio más económico. Se licita con un anteproyecto con un alto grado de detalle y resolución de calificación ambiental. De esta forma se disminuyen las incertezas y genera más competitividad. El proyecto, por su volumen e importancia, logró atraer el interés de importantes grupos de inversores y el Estado obtuvo ofertas competitivas. Vamos ahora al otro proyecto emblemático que se ha licitado en los últimos tiempos, que es AVO. Después de más de una década de la licitación de las obras de las otras dos concesiones que forman actualmente parte del anillo, finalmente se licita parte del proyecto que dará cierre al anillo. Para evitar ulteriores demoras, como un poco mencionaban expositores anteriormente, por la oposición que había de los pobladores del sector entre Príncipe de Gales y Avenida Grecia, se decide licitar el proyecto en un tramo. Ahora, esta es una de las licitaciones que consista gran interés por la inversión asociada, 15 empresas y grupos se precalifican. Acá les quiero recordar a algunos que no lo sepan que la primera precalificación fue en el año 2007, que corrimos todos a precalificarnos porque creíamos que en el año 2008-2009 iban a licitar AVO, entonces estábamos todos preparados para competir y al final se tardó 6 años más y el proyecto salió incompleto. Y aquí también la paradoja de cuál es el nivel de servicio y la capacidad. La curva, en el caso, si uno lo mira, la curva, digamos, representa la curva de capacidad y nivel, de alguna manera, de servicialidad que ve el usuario. En la curva, acá una curva que empieza cuando tiene pocos usuarios, con una velocidad de operación a nivel del diseño del proyecto, luego empieza a caer para volverse una pista de estacionamiento cuando ingresan más automóviles de lo que da la capacidad horaria. Es decir, vamos transformándonos mano a mano de una autopista a una playa de estacionamiento de vehículos. El esquema tarifario elaborado, para mí inteligentemente por parte del Estado en este punto, establece tarifas más caras en la parte de túneles, y es correcto que sean más caros porque la inversión asociada con los túneles es mucho más fuerte que, digamos, que lo que son autopistas de cielo abierto. Y si lo comparamos con el sistema tarifario del programa inicial de las concesiones urbanas, hay algunas modificaciones que se introdujeron. En el caso de los túneles se cobra por distancia efectivamente recorrida, se cobra de escotilla a escotilla de los túneles, a diferencia de las urbanas actuales que, si bien se aproxima de alguna manera a la distancia real recorrida por el usuario, pero se cobra como derecho de paso cuando se pasa por debajo del pórtico. Hay un tramo que tiene un kilometraje menor asociado, que es el tramo a cielo abierto entre la pirámide en sentido sur-norte. Lo mismo ocurría en el eje Kennedy en el caso de Costanera Norte. Se reduce la grilla a 2 tarifas, tarifa base fuera de punta y tarifa base punta. En cambio, las urbanas originalmente se estructuraron con 3 grillas de tarifa, base fuera de punta, base punta y tarifa de saturación. La tarifa de saturación creó un poco de conflicto como nomenclatura, quizás si hubieran elegido otro nombre hubiera sido menos controversial, pero el concepto es más o menos el mismo, porque al final del día, si bien también el reajuste real se achica, al final los valores que se van a pagar son equivalentes tanto en la tarifa de AVO como las que se pagan en las urbanas. Va a ser inclusive en la zona de túneles más cara al inicio AVO que lo que son las urbanas y se van a igualar en el tiempo. Y esto te demuestra que las tarifas en definitiva son un instrumento de política de transporte público y no olvidar que un bus equivale a
80 automóviles lo que logra transportar, y si nosotros vemos la última encuesta que salió publicada con respecto al intercambio, a la participación modal de los viajes motorizados, podemos ver que los buses disminuyeron su capacidad de transportar gente, por lo cual tenemos un problema real de capacidad de la infraestructura del Transantiago y los tiempos de viaje del Transantiago, y que hay que enfrentarlo. Es decir, difícilmente la ciudad pueda tener movilidad en tema de transporte si no hay una política conjunta de autopistas, buses y metro. Es decir, los buses y los metros en los horarios peak deberían transportar mucho más gente en la ciudad que lo que transporta el automóvil. Como colorario, hubo valentía por licitar el proyecto, aunque sea parcialmente, el tramo El Salto, Príncipe de Gales, para comenzar a resolver el tramo que falta de construir el anillo de Vespucio. Se licita un proyecto que no tiene estudio de impacto ambiental y en consecuencia sin resolución de calificación ambiental, y coincido con lo que decía antes Rafael en su exposición. Este es un tema que para proyectos complejos como este debería venir resuelto. Se lograron ofertas competitivas, porque hubo una gran competencia, si bien llegaron 2 consorcios, probablemente un proyecto mucho más maduro, mucho mejor estudiado, hubiera logrado tener un número de ofertas mucho mayor. No sé si el resultado hubiera sido distinto para el Estado, porque efectivamente las ofertas fueron súper competitivas. Se fijan condiciones de término del contrato en el periodo de construcción, por interés público, insuficiencia de las obras, sobre costos ambientales o no obtención de la RCA. Y también se fijan condiciones de término del contrato en el periodo de explotación, insuficiencia de la obra concesionada y condicionada a que hayan transcurrido 12 meses la PCP y que el BPI haya superado el 50% del ITC. Acá es medio paradojal terminar una concesión por insuficiencia de la capacidad de la infraestructura en el caso de un túnel. El túnel difícilmente tenga capacidad de ampliación, por lo cual la solución de transporte el Estado debería llevarlo por otro lado y no necesariamente dando término a una concesión de este tipo. Ahora, la dificultad que tuvo el Estado para desarrollar AVO también se evidencia en las iniciativas privadas. Solo a modo de ejemplo citamos algunas de las IP que también forman parte del programa de concesión y que llevan años gestándose. Autopista Central se declaró de interés público el 14 de mayo del 2007. La conexión vial Ruta 78-68 se declaró de interés público el 13 de enero del 2009. La autopista Nahuel-Buta el 14 de enero del 2005. El gran desafío de la asociación público-privada es desarrollar un programa que cree valor y que se puedan incorporar en la relicitación de la Ruta 5 y las transversales, la red secundaria de caminos y la pavimentación de caminos rurales. Si uno tomara toda la masa de las concesiones que van a vencer en los próximos 5 o 6 años, el Estado podría encontrar una capacidad de nuevas inversiones cercano a los 10.000 o 12.000 millones de dólares si uno toma lo que facturan esas concesiones y lo trae a valor presente a la tasa que hoy el mercado está disponible a descontar nuevos proyectos. Entonces, acá hay una gran masa de proyectos que podrían salir si nos ponemos a trabajar en desarrollar estos proyectos. Mis reflexiones son simples. El deber de todos los actores es hacernos cargo de la industria que hemos creado, que ha sido exitosa, pero nos plantea nuevos desafíos. Se debe romper cierto inmovilismo a partir de los cuestionamientos de manera oportuna y certera. Yo creo que hay que ir muchas veces con la verdad ante la opinión pública, por más que el discurso no sea políticamente correcto o lo que se espera, pero a veces explicándole a la gente entiende las razones que están atrás de estos proyectos de infraestructura. Hay que generar proyectos a largo plazo y que la capacidad de infraestructura proyectada converse con la expectativa del nivel de servicio por todo el periodo de la concesión, y sino que existan mecanismos que permitan ir adecuando la infraestructura que hacemos a las nuevas exigencias que quieran poner, porque hay un grado bastante fuerte de rigidez en los proyectos. Fíjese que cuando hablábamos del aeropuerto, al final como uno tiene que aumentar terminales que son metros cuadrados, en la medida que se hagan las expropiaciones y que los terrenos estén disponibles, es fácil ampliar. En una carretera no es tan evidente que se pueda ampliar, porque, no sé, por dar el caso, Costanera Norte, Autopista Central, en las zonas consolidadas que tienen 3 pistas, ¿cómo hacen para ampliarse? Las expropiaciones serían monstruosas. O te hundes o empieza a hacer una doble vía en subterráneo en los casos que sean en el cielo abierto para generar más espacio, o no es simple lograr una solución técnica. Hay acciones positivas como avanzar en una nueva institucionalidad de concesiones que debiera permitir independizar la acción sobre la infraestructura de los gobiernos de turno, con una visión de largo plazo, política de Estado. Óptimo de una concesión para el Estado, concesionario y usuario, sumatoria de un buen proyecto aislado versus sistema, gestión única, economía de escalas, más baratos, monto de inversión atractivo para nuevos inversionistas, financistas y fondos de pensiones. Por ejemplo, una integración. El pensar hoy en licitar por separado el túnel del Melón, Nogales
Puchuncaví, y no haber pensado de integrarlo eso en un sistema con lo que es Santiago Los Vilos, parecería como que no hay una visión. Se podría haber demorado, haber empalmado todas las concesiones como un único grupo, generar también, incorporar caminos secundarios, generar también pavimentación en caminos rurales, es decir, hay masa crítica como para pensar en algo más allá. Sponsor, con buenos proyectos hay nuevos actores. Hemos visto que ha habido sponsor que no le ha dado el ancho y que ha habido problemas en la industria de concesiones producto de ese hecho, y hay que hacernos cargo de ese concepto. Precio de transferencia justa, evitar dispersión de oferta. Y como cierre, todos los grandes inversores internacionales quieren invertir en Chile. Lo único que están buscando, oportunidades en Chile. Tenemos que ser capaces de generar proyectos y de generar una masa crítica para atraer a nuevos inversores. Muchas gracias. Agradecemos a don Diego Sabino, gerente general de Costanera Norte, su intervención. Y a continuación hará uso de la palabra don Hernández Olminiac, investigador de CLAPES UC, director del Departamento de Ingeniería y Construcción de esta misma universidad y exministro de Obras Públicas y Minería. Y a continuación habrá un bloque de preguntas. Muy buenas tardes. Parece que vamos bien en la hora del programa, estaba viendo ahí, así que no estamos tan atrasados. Aparentemente yo pensaba que estábamos un poquito más atrasados, así que muchas gracias a los expositores, a los asistentes, y esperamos realmente poder terminar a tiempo con las preguntas finalmente. Yo quisiera referirme brevemente, en el plazo que tengo asignado, a básicamente tratar de cuantificar los impactos, o no cuantificarlos, pero enunciarlos, y también los desafíos que tiene el sistema de concesiones. Y la verdad es que las presentaciones anteriores ya, por cierto, hicieron ver muchos de los elementos que yo voy a resumir en esta oportunidad. Yo quisiera tocar estos 4 aspectos: los beneficios de la asociación público-privada, los impactos que tiene la infraestructura en el desarrollo, el análisis del sistema de concesiones en sus ya 21 años o 25, como mencionaba Diego, y finalmente tratar de resumir los desafíos que esta industria tiene para el futuro y los próximos 20, 21 años o más. Obviamente, los beneficios de una asociación público-privada ha sido bastante bien implementada y llevada adelante en nuestro país, donde se permitió llevar una reducción del déficit de infraestructura que obviamente era una traba para el crecimiento económico del país. Y también permitió al Estado liberar recursos que pueden ser destinados o han sido destinados a otras áreas que son rentables socialmente y producen un impacto social significativo. También permite apalancar el resultado del esfuerzo de los privados con el recurso del Estado en una proporción relativamente de 5:1, como se ha mencionado en las presentaciones anteriores. Y, por cierto, a ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país y, por cierto, de quienes nos visitan. Los privados también financian esta infraestructura deficitaria, pero obviamente tiene que ser socialmente rentable y tiene que ser privadamente rentable para la persona que hace o la empresa que hace la inversión. Y permite, además, como se ha mencionado, poder en un breve plazo tener esta infraestructura disponible para poder acelerar la integración social, integración internacional y mejorar el desarrollo productivo del país, a través de varios mecanismos, por cierto, como mejorar los estándares de las vías, reduciendo la tasa de accidentes, mejorando el ahorro de tiempo, disminución de los costos operacionales y, por cierto, tener servicios adicionales que normalmente no incluyen las obras que provee el Estado. En esta lámina, que realmente muestra que el foco que ha tenido las concesiones en el país ha tenido también, no necesariamente una consecuencia directa, pero sí se refleja una disminución de la pobreza en los lugares que ella ha estado reflejada. Por lo tanto, uno puede hacer una comparación que
va avanzando el desarrollo del país, va disminuyendo la pobreza y las concesiones también van apoyando en esa dirección. Obviamente no es el único factor que está ahí, hay muchos factores que van en esa dirección, pero focalizada la inversión de las concesiones ha estado en los lugares en los cuales también ha producido un impacto con todos los factores que están detrás para reducir la pobreza en el país. Por cierto, se ha mencionado también, y se han dado ejemplos como la fruta, que teniendo mejor infraestructura, la actividad del país crece y se tiene una mayor productividad, y por lo tanto en esta lámina trato de mostrar ese impacto. También el transporte aéreo ha crecido en el país, ha tenido un crecimiento significativo comparado con otros países. También la pavimentación de los caminos ha crecido en forma significativa. Y una forma de mostrarlo, si nosotros vemos la luminosidad del territorio como un proxy de desarrollo, aquí tenemos una zona del mundo que refleja claramente eso. Como es en Chile, podemos ver también que hay un beneficio social producto de el desarrollo que ha tenido el país, y también se refleja producto de esta participación activa de las concesiones en esos lugares. Ustedes pueden ver ahí claramente entre el año 92 y el año 2013 cómo hay un cambio de luminosidad, y la mayoría de esos lugares están provistos por la asociación público-privada. También podemos ver el crecimiento del PIB per cápita del país y también el desarrollo de la infraestructura y el desarrollo de las concesiones. Básicamente, si uno ve un gráfico de las inversiones que se han hecho a través del tiempo, se ve, y lo he mostrado en las presentaciones anteriores, un ciclo. Y obviamente eso hay que tratar de ir mejorando y ver cómo se puede ir solucionando esa variación y tratando de que el crecimiento sea más o menos significativo con una proyección y un trabajo a largo plazo. Y tratando de hacer un análisis que ya lo han hecho y tratando de resumir de algunos elementos que se han mencionado anteriormente. Por cierto, estos puntos que yo he puesto aquí reflejan las áreas en las cuales obviamente se pueden hacer mejoras para el futuro. Obviamente la institucionalidad, ya se ha mencionado, tiene ciertas características que requieren ser analizadas y ver cómo perfeccionarlas para darle más impulso en el futuro. La generación de proyectos. Tenemos que tener una cartera de proyectos de largo plazo que nos permita tener la capacidad de ponerlas a disposición del mercado en el momento que sean atractivas para poderlo hacer, pero que no se atrasen producto de que esos proyectos no estén bien desarrollados. También el proceso de licitación, tenemos que ser capaces de poder incluir variables que resuelvan algunos de los riesgos que se han mencionado acá, algunas de las dificultades que se han presentado en la implementación de las concesiones, algunas de los elementos que realmente necesitan ir mejorando. Claramente tenemos que las concesiones en un momento dado alcanzan su capacidad y por lo tanto tenemos que ver cómo se pasa al paso siguiente y que los contratos o lo permitan o se permita volver al Estado para poder licitar oportunamente. En la etapa de construcción se han mencionado aquí bastantes elementos que necesitan ser analizados y perfeccionados en el futuro para que no afecten necesariamente o se tomen los riesgos y sumando el costo en la concesión al momento de licitar, sino que a lo mejor que asuma el riesgo cada parte que tiene más control sobre ella. En la operación, yo creo que ahí hay también elementos importantes de considerar en cuanto a que las concesiones tienen que ser vistas como un servicio para los usuarios que están circulando sobre ellas, pero también para las personas que viven en el entorno, que no sea una traba para ellos, sino que se vean beneficiados todos, tanto los que circulan por esas inversiones, pero también por los que viven en el entorno de ellas y no tengan dificultades para realizar su vida diaria después que esté implementada la concesión. También cómo se termina adecuadamente una concesión por el término normal del contrato o a veces por un criterio, como se mencionaba anteriormente, en forma anticipada. Y mecanismos de relicitación. ¿Cuáles son las experiencias que hemos tenido en todos estos años y nos permite poder relicitar con nuevos criterios para realmente
aprovechar esta experiencia que se ha tenido en beneficio finalmente de todos los habitantes de nuestro país. Pero los desafíos me gustaría reflejarlo en estos 5 puntos, en aspecto social, técnico, económico, ambiental y política, y que sean políticas institucionalmente aceptados. Del punto de vista social, claramente tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar los criterios de evaluación social. Los criterios de evaluación social hoy día básicamente están bastante limitados en el caso de la infraestructura vial, sobre todo a lugares en los cuales hay mucho flujo y en los lugares en los cuales hoy día tenemos cierta movilidad. Por lo tanto, en lugares que queremos atraer movimiento, queremos atraer demanda, es más difícil poderla evaluar socialmente adecuadamente. Por lo tanto, de repente, de ciertos lugares en nuestro país, socialmente es difícil justificarlo con la metodología que tenemos hoy día. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para que, a través de los ajustes, que sean obviamente objetivos y que nos permitan tomar decisiones informadas y claras al país, nos permita entonces tener proyectos rentables socialmente en forma clara y con beneficios que realmente hoy día la ciudadanía está exigiendo. También hay un punto que yo creo que no se ha tocado y me parece que es muy importante, es la información a los usuarios. ¿Cuántos de ustedes han estado de repente en una situación de congestión y a lo mejor si no han tenido la información anticipada, hubieran tomado otra decisión de viaje? Y por lo tanto, si nosotros vemos y vemos mecanismos de información adecuada a los usuarios, a lo mejor podemos tener un funcionamiento mejor de las concesiones en el futuro. Obviamente, en el aspecto técnico, tenemos la cobertura de la estimación de la demanda en el largo plazo. Claramente, en un cierto momento del plazo de la concesión, probablemente va a tener una saturación y tenemos que estudiar mecanismos para poderla cubrir adecuadamente, ya sea en el periodo de la concesión o mecanismos que nos permitan mejorar y a lo mejor licitar nuevamente esa concesión con los nuevos requerimientos. También todo este elemento que se ha mencionado para los formatos de licitación y los peajes y la decisión de inversión y los distintos criterios para poder asignar. También el tema de la factibilidad del sistema de cobro de carreteras con portales electrónicos, es decir, todo este tema de que los TAC los tenemos muy bien implementados, con algunas dificultades en el cobro, por cierto, que hay que perfeccionar y llevar para que realmente no haya tanta evasión como realmente tenemos, pero también poderla extender con más facilidad a otro tipo de contrato cuando la gente ya está familiarizada y usa esos mecanismos adecuadamente. También el tema de la congestión, esa tarifa, cómo se administra y cómo se utiliza. Incentivos a la innovación. ¿Cómo podemos lograr que en los futuros contratos tengamos incentivos a la innovación y podamos realmente, dado que las concesiones desde que se diseñan hasta que terminan probablemente estamos hablando de más de 30 o 35 años, por lo tanto, cómo tenemos mecanismos de innovación que aparecen en ese periodo de poderlas incorporar al inicio y durante el proceso de la concesión. También tener diseño y construcción con estándares adecuados. Y aquí me gustaría destacar un aspecto. De repente en los contratos originales que se llamaron a licitación había una duplicidad implícita en los contratos. Por un lado tenían especificaciones técnicas bien específicas, pero a su vez exigían comportamiento. Es muy complicado exigir comportamiento si me están dando las especificaciones que yo tengo que diseñar y materializar. O me dan el comportamiento o me dan las especificaciones técnicas, pero las dos cosas simultáneamente es bastante compleja de poder materializar y poder cumplir en un cierto plazo. Si me dicen que ponga este espesor y además me dicen que tiene que durar 30 años, a lo mejor con eso no dura 30 años. Entonces es importante ver cómo resolvemos eso en las bases futuras. Económicamente viable, todo el riesgo de la emisión de deuda, la relación que en algunos países de repente hay entre el privado y el Estado, la presión en las renegociaciones y las correcciones que están en las especificaciones iniciales, el riesgo de la demanda, el uso de los contratos variables. En tema ambiental, hacer prevalecer, por cierto, el tema se ha mencionado con mucha fuerza aquí de parte de las personas que estaban involucradas por el lado de las concesionarias, del tema ambiental y su impacto en el diseño y cómo tenerlas bien definidas.
mejorar esos criterios de sustentabilidad. También la gestión de riesgo de los desastres naturales. A mí en lo personal como ministro me tocó enfrentar el terremoto y creo que hay variables importantes de poner dentro de los contratos, que sepamos bien cómo administrar ese momento crítico y cómo salir adelante. Y cómo ver esa gestión tanto para el concesionario como para el Estado, para poder realmente satisfacer y poner de vuelta rápidamente a los usuarios esa infraestructura. En temas de política, institucionalmente, que se va buscando para que tengan una aceptación más adecuada de estos proyectos, tenemos que tener cuál es el rol del Estado y el privado para proveer este servicio, ojalá al menor costo posible, pero sin bajar la calidad que se espera que tengan tanto en la obra como en el servicio que está dando. También cómo enfrentamos los riesgos que de repente pueden suceder producto de estos fracasos que pueden tener algunos proyectos tanto en Chile o podrían tener en otras partes del mundo. Y finalmente, yo lo he dicho ya en varias oportunidades, creo que tenemos que tener claridad de que cuando nacen las concesiones el foco fundamental fue en entregar una infraestructura. Yo creo que cumplió adecuadamente ese trabajo, pero hoy día tenemos que focalizarnos además a que el usuario está muy atento al servicio que esta infraestructura entrega. Y por lo tanto va a ser muy crítico el usuario respecto si el servicio que él percibe no es el adecuado, y por lo tanto ahí tenemos que manejar eso en forma adecuada. También el tema de la resolución de controversias. Creo que ha sido un tema que ha ido perfeccionándose a través del tiempo, pero todavía existen mecanismos que podemos seguir desarrollando y perfeccionando. El tema de los comités asesores independientes y transversalmente, que sean independientes y transversalmente que tengan la gama política adecuada, que tenga esta comisión de resolución de conflictos sea también llevada adelante en forma eficiente. Se podría analizar exactamente cómo está funcionando y qué perfecciones se le podrían hacer. El funcionamiento institucional y reducción de los riesgos de cada uno de quienes es responsable en cada punto. Y por cierto, también hoy día están apareciendo otros mecanismos adicionales que se podrían incluir en los contratos, que es la anticipación a las controversias, que es el famoso Dispute Board, que lo está proponiendo la Cámara de Comercio de Santiago, en la cual realmente a través de la participación anticipada se pueden resolver los conflictos en forma mucho más oportuna, y por lo tanto el impacto de los costos y la solución del problema es bastante más rápida. En resumen, nosotros tenemos que ser capaces de mejorar las confianzas entre las partes. Y eso se logra con varios mecanismos, entre ellos respetando la institucionalidad vigente. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de que todas las etapas que se están haciendo se vayan cumpliendo y se vayan mejorando para los futuros contratos. También este aspecto que mencioné, que es mejorar los criterios de evaluación social. Creo que con eso también damos respuesta a lo que la ciudadanía está exigiendo en varios lugares. También se ha mencionado con fuerza es la eficiencia en la operación de los proyectos, tanto en cantidad de proyectos como en la calidad de los proyectos, de modo de tener una cartera de proyectos realmente importante y también con mucha profundidad diseñados para que sean posibles de licitar con el menor riesgo dentro del desarrollo de ellos. También se ha mencionado el posicionamiento de institucionalidad de las concesiones, que permita desarrollar una gestión integral desde el nacimiento hasta la operación y el término, ya sea en una institución o varias instituciones, como sería bueno ver cómo lograr hacer el mejor impacto de ellos. Por cierto, los contratos se podrían perfeccionar para que permitan adaptarse a las nuevas necesidades. El periodo de contrato es significativo, estamos hablando de muchos años, y por lo tanto las condiciones pueden ir cambiando, y por lo tanto tenemos que tener las condiciones, las herramientas que nos permitan adecuarnos a esa nueva realidad en el momento oportuno para realmente solucionar los problemas. Esto lo mencionó el ministro. Este tema de las inversiones, este tema de la relación público-privada, tiene que ser una política de Estado y en que cada gobierno debe construir sobre el anterior. Obviamente los plazos de los proyectos son muy grandes y por lo tanto si uno quiere hacer todo en un solo gobierno es muy difícil y por lo tanto es imposible, y por lo tanto lo que tiene que hacer es trabajar sobre los proyectos que se viene haciendo como institución, como Estado.
y el tema de la resolución de conflictos. Me parece que siempre tenemos que estar preparados para poder resolver los conflictos eficientemente y a tiempo. Cuanto más pasa y se va dificultando el desarrollo del proyecto, es más difícil encontrar una solución y más cara y más tardía su implementación. Así que yo quería con eso terminar, agradecer a cada uno de ustedes,